lo dijo en la primera hora. 7:40 en la mañana, seguimos, esto es a primera hora a través de la señal de Armónica FM y por cierto las plataformas digitales del portal Primera Plana, como siempre gracias por los aportes de nuestra generosa audiencia. Algunos temas legislativos con Ferdinand Álvarez que está con nosotros. Él hoy se desempeña como asambleísta independiente. Ustedes recuerdan pues que Ferdinand Álvarez fue del actual periodo de Revolución Ciudadana el primero que decidió dar un paso al costado y no seguir con esa agrupación política. Legislador, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días. Belkis, buenos días a toda la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor compartir este espacio. Gracias. Oiga, han pasado algunos meses desde que usted dejó Revolución Ciudadana y yo quiero empezar la entrevista preguntándole a usted. ¿Usted está actuando como independiente o está siendo parte de otro bloque? ¿Está votando con el gobierno? ¿Cómo está votando usted, Ferdinand? No, mire, mi posición ha sido la misma, ¿no? De cuando la anuncié aquí. Y lo he dicho en varios espacios, yo apoyaré todo lo que beneficie al país. Y sí, hay muchas votaciones en las que hemos coincidido con la bancada del gobierno nacional y así he ejercido mi posición. Insisto, más allá de las ideologías, más allá de las posiciones políticas, mi posición es que todo lo que beneficie al país, pues bueno, siempre voy a apoyar, ¿no? Entonces, usted sigue actuando como un voto independiente. Sí, actualmente sí. ¿No ha pensado en sumarse o adherirse a alguna bancada? No, he conversado, obviamente, ¿no? Y hemos coincidido en varios asuntos que benefician al país. Sobre todo una cosa, mi posición ha sido poner primero, siempre primero al país y a la gente. En eso, puedo decirle, he coincidido en la bancada con la bancada de ADN y mi posición ha sido apoyar a ellos en todo lo que beneficie al país. Absolutamente en todo lo que beneficia al país, y eso sí lo he demostrado en las votaciones. Pero al menos en lo inmediato, por ejemplo, no lo veríamos actuando directamente o siendo parte de alguna de las bancadas propiamente. Bueno, o sea, más allá de compartir un espacio, una bancada, es compartir, insisto, eso que beneficie más al país en cada votación que hagamos. Mire, yo le digo una cosa, los grupos políticos actualmente he visto que llaman a una unión nacional, llaman a una convergencia nacional, pero resulta que son esos mismos grupos políticos los que ejercen no una oposición coherente, una oposición que reclame asuntos que beneficien al país, sino con agendas partidistas y personales. En eso yo sí me distancio bastante. Yo lo que he dicho es, reunámonos toda la clase política y propongamos una agenda de país, una agenda que beneficie a los ecuatorianos, una agenda de un interés común. Luego sí, evidentemente, los grupos políticos, cada uno van a tener su propia agenda, que luego tendrá como que discutirla. Y eso que usted está diciendo es posible en la actual asamblea, cuando, por ejemplo, la actual asamblea empezó con un acuerdo político entre el gobierno, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Ese acuerdo político tuvo un punto de inflexión con los episodios del 5 de abril, con la irrupción abrupta de fuerzas policiales en la Embajada de México en Quito. Allí se rompe el acuerdo. Revolución Ciudadana pasa a la oposición. Hay una serie de divergencias del gobierno con el Partido Social Cristiano. El gobierno ha confrontado con Construye. Más recientemente el gobierno ha cometido un par de hierros, por ejemplo, con el veto en el tema de la seguridad social. Ahora mismo hay otra polémica con esta objeción que enviaron fuera de tiempo, según ha certificado la Secretaría de la Asamblea Nacional respecto a la ley de lavado de activos. O sea, está claro que hoy la Asamblea, dentro de la Asamblea hay una división, pero además no hay la posibilidad, al menos no se advierte, de un acercamiento entre Ejecutivo y Legislativo. Por eso, ¿no es un poquito utópico en esta circunstancia política, Ferdinand Álvarez, llegar a ese ideal que usted está señalando? Lo utópico sería no hacerlo. ¿Y cómo hacerlo en estas condiciones? Ahora, aquí viene una cuestión. Yo recuerdo cuando inició la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, aplaudían absolutamente las gestiones del actual presidente. Luego no sé qué pasó, se acostaron una noche, tuvieron una pesadilla, se levantaron y amanecieron odiando al gobierno nacional. Pero aquí es la reflexión, es por agendas partidistas y personales, no por un interés común. Ahora, actualmente hacerlo dentro de la Asamblea Nacional evidentemente es muy difícil y ahí es donde el pueblo ecuatoriano va a ser quien juzgue estas acciones
de los asambleístas o ciertos grupos políticos que ponen sus agendas personales y partidistas y no los intereses comunes del país. Actualmente lo que nos llama a todos, insisto, es esa unión sincera, esa unión honesta, transparente, con una agenda pública del país. Ahí sí, el pueblo ecuatoriano va a juzgar nuevamente a la Asamblea y quizás vamos a tener nuevamente esa aceptación como lo tuvimos al inicio. ¿Y por qué la tuvimos al inicio, si ustedes recuerdan? El presidente de la República necesitaba ciertas normativas para poder avanzar en su plan de gobierno, ¿verdad? La Asamblea Nacional respondió tanto en las leyes de carácter económico y en materia de seguridad, dando paso a estas normativas. ¿Qué decía el pueblo ecuatoriano? Bueno, por primera vez, o bueno, ya no recordamos cuándo, existe esa convergencia positiva entre ejecutivo y legislativo. Porque aquí una cosa, todos luchamos y decimos que queremos seguridad en el país. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Solamente es una cuestión del gobierno nacional o es una cuestión de Estado? Porque el tema de inseguridad es una cuestión estructural, sobredimensional, que así debemos de verla, así debemos atacarla. Entonces, si los grupos políticos tanto decimos o dicen aquello, bueno, hagamos una unión transparente y sincera con una agenda de país, que es lo que proponemos. Pero no hay visos de aquello, asambleísta. O sea, No, es que no se mira. Son las agendas personales las que priman. Precisamente, entonces, ¿cómo mira usted ahora mismo esta pugna Asamblea Nacional, Ejecutivo, que repercute en las leyes que se aprueban, que son vetadas totalmente, que son vetadas parcialmente, que si llegan a destiempo, y todo lo que hemos visto en este último tiempo? Mire, esta división bastante recalcitrante no beneficia a los ecuatorianos, en lo absoluto. Ahí coincidimos. Y aquí el pueblo ecuatoriano, insisto, estamos próximos a unas elecciones. Va a ser quien juzgue qué va a hacer o quiénes van a ratificarle su aceptación y su confianza para las próximas elecciones. Una unión, insisto, debe ser transparente, una unión honesta. Esa es la que no tenemos actualmente y es la que nosotros hacemos un llamado. Si ustedes ven algo mencionaba Fabricio, en los vetos parciales que ha hecho, o en los vetos totales que ha hecho también el presidente de la República, aquí hay un tema muy interesante. Recuerden cuando existió la enmienda dentro de la Asamblea Nacional para cambiar los votos para ratificarse un texto original. Cuando discutimos los vetos del presidente, resulta que se cambió a 70. Y aquí una operación lógica y matemática sencilla. Si el presidente de la República le envían una normativa que fue aprobada con 75, 80 votos, o como sea, que sean menos de 92. El presidente de la República la veta, sea quien sea que haya estado de presidente de la República, la veta, regresa a la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que va a tener algún cambio? No, no va a tener, porque ya sabe que la suerte va a ser la misma. Hay los 70 votos. ¿Cuál es la lógica? Y yo les hacía la discusión a los compañeros asambleístas. ¿Cuál es la lógica de quitarle esa facultad de colegislador al presidente de la República? Cuando regresan esas normativas, ese veto parcial del presidente de la República, con el mismo número de votos lo vamos a discutir. No tiene razón de lógica el rol de colegislador de la presidencia. O sea, usted no estaba de acuerdo con esa modificación. Usted no votó a favor de esa modificación constitucional. En lo absoluto. Oiga, pero a mí lo que me extraña, y vuelvo un poquito a esto que también yo lo comenté, resulta que hoy todos se escandalizan por esta enmienda constitucional que fue presentada en 2020, si mal no recuerdo. O sea, no es una enmienda que la presentaron en este periodo para, y perdón el uso del término, fastidiarlo al presidente Noboa. Es una enmienda que data del 2020 porque se asumía, y esa fue la génesis del proponente, el entonces asambleísta Héctor Muñoz, que pertenecía a Suma, que había un hiperpresidencialismo y que se le estaba limitando la capacidad de la Asamblea para hacer esta legislación y esta colegislación, que el Ejecutivo no pierde esa capacidad de colegislación, pero al final del día le obligaría al Ejecutivo a hablar con la Asamblea. Pero digo, ¿no es una modificación reciente, Ferdinand? Sí, la modificación. A nadie se le ocurrió plantear lo que usted está planteando. La modificación no pudo haber sido reciente, pero si partimos de un criterio muy básico, ¿nuestra Constitución es hiperpresidencialista, sí o no? Nuestra Constitución tiene esa característica. Entonces, si queríamos discutir un aspecto más de fondo, bueno, ya era el momento de llamar entonces a alguna asamblea constituyente para cambiar esos aspectos. Pero hacerlo de esta forma, créame, y si lo discutimos con muchos profesionales en materia constitucional,
vamos a caer en eso, una operación matemática muy sencilla. ¿Le quita o no le quita el rol de colegislador al presidente de la República? Yo considero que le quita el rol de colegislador. Entonces, cuando usted ata al presidente de la República a someterse a intereses no del pueblo ecuatoriano, sino de quienes hacen una mayoría móvil dentro de la Asamblea Nacional, ¿qué razón de ser tiene esa función de colegislador? No tiene razón de ser. Evidentemente, cuando usted ata al presidente de la República, ¿qué otro camino le queda como presidente de la República si no es vetar totalmente las normativas que le envíe la Asamblea Nacional? Porque usted como presidente de la República sabe que si usted se pone a discutir con la Asamblea Nacional, va a primar no una agenda común, sino una agenda partidista y personal. Y entiendo que ningún presidente de la República, con dos dedos de frente, va a someterse tampoco a intereses partidistas y personales. Pero sobre todo en un momento muy, muy crítico que vive el país. Pero había un desbalance en todo caso, ¿o no? No, es que el balance nunca existía. Precisamente la discusión era para qué el rol de colegislador del presidente de la República, cuál era la función de ese rol del presidente de la República. Bueno, el rol era precisamente objetar el tipo de normativas y que regrese a la Asamblea Nacional para que sea discutida con mayor profundidad. Eso actualmente ya no lo tenemos. Pero, insisto, lastimosamente la distancia que existe entre la Asamblea Nacional y lo que el pueblo ecuatoriano requiere sí es bastante crítica. Se hace un llamado a la unidad, se hace un llamado a la coherencia, pero bueno, con transparencia y honestidad, sabiendo que debe existir una agenda común. Hablemos de fiscalización. ¿Usted cómo le ve los dos juicios políticos que se avecinan contra funcionarios del gobierno del presidente Noboa? Primero contra la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, que es un proceso sobre el cual esta semana la Comisión de Fiscalización y Control Político deberá presentar el informe no vinculante para conocimiento del Pleno, y luego más adelante el juicio político contra Mónica Palencia, sobre el cual hay dos pedidos, el uno de Leonardo Berresueta y más recientemente el CAL calificó el pedido de Paola Cabezas de Revolución Ciudadana. Pero hablo de estos dos juicios políticos contra dos piezas clave del gobierno del presidente Noboa. ¿Cuál es su posición sobre esas dos interpelaciones, Ferdinand? En cuanto a la canciller de la República, un aspecto político y un aspecto jurídico. En el aspecto político, yo lo he manifestado. El Estado ecuatoriano defendió su soberanía y dio un mensaje nacional e internacional de no permitir o de no someterse a agendas de impunidad en el país. En el aspecto jurídico, si revisamos la solicitud de enjuiciamiento político, vamos a observar bastantes falencias, no solo en el hecho, sino en el derecho. El hecho que se anuncia en la solicitud de enjuiciamiento político no encuadra en lo absoluto con el señalamiento de los artículos que se dice que la ministra ha incumplido, porque son funciones y atribuciones que no le corresponderían a la ministra, sino más bien al presidente de la República. Entonces, la solicitud tenía razón de ser, en lo absoluto no tiene sentido, no tiene razón de ser, es cuestión de dar una pequeña leída a la solicitud, y además el anuncio de pruebas, que para mí muy carente de argumentos el anuncio de pruebas, tampoco tiene asidero jurídico, asidero legal en cuanto a lo que se refiere a haber incumplido la ministra de Relaciones Exteriores. Eso en cuanto a la canciller de la República. En cuanto a la ministra del Interior, que el señalamiento es cuando ejercía su cargo como ministra de Gobierno. Esa posición no hemos revisado, yo no he revisado todavía la solicitud de enjuiciamiento político. Hemos estado concentrados en lo que refiere a la canciller de la República. Cuando llegue, observaremos, porque acuérdese que esta causal de señalamiento está muy atada a la que hicieron contra la ministra de Gobierno. Entonces, si ya dos partidos políticos han manifestado su posición de no apoyar el enjuiciamiento a la canciller de la República, y esa causal está muy atada acá, por eso es que existió una nueva solicitud de enjuiciamiento político para ampliar mucho más la causal. Pero ahí tendríamos que revisar las cifras, los indicadores que tenemos en el país para analizar fríamente en ese momento esa solicitud. O sea, pero en su caso personal. Eso. No, yo no voy a apoyar la solicitud de enjuiciamiento político. La de Sommerfield, en lo absoluto. ¿Y la de Palencia?
tendremos que ver ya cuando llegue, pero de lo que yo he ¿A usted, revisado... no le por eso- parece, ¿A usted no le parece que hay causales para interpelar a la ministra Palencia? No, pero es que mire, hay dos cosas. La ministra está próxima a su rendición de cuentas. Veamos los números que anuncia la ministra. Y como es un tema que se discute mucho actualmente en el país, mire, yo me tomé un poco el trabajo de revisar los indicadores que tenemos en el país al 21 de julio del 2024. Indicadores que están públicamente expuestos en las diferentes páginas de las instituciones públicas. Y mire, las muertes violentas se redujeron al 19% en escala nacional al periodo que va de enero hasta hasta el 21 de julio del presente año. Si comparamos esto con el periodo del año anterior, se supone que 774 homicidios violentos menos existieron en el país, de 4.143 que existieron en el año 2023. ¿Cuánto bajaron? 3.369 en el año 2024. Ahora, en cuanto a los homicidios intencionales, bajó un 43% de las cifras que registramos. Los feminicidios, hubo una disminución del 19% durante el año 2024. Y si vemos las capturas que han realizado el gobierno nacional, tenemos que se han capturado a 9 de las 18 personas consideradas de alto valor. Ahora, y de los de mediano valor, de 124, se han capturado 124 de los 238. Entonces, si revisamos las cifras de operativos, más de 182.000 operativos que ha realizado las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, dando resultados positivos. Hay indicadores que demuestran que se ha hecho algo, sí. Que falta mucho por hacer, evidentemente que sí. Pero insisto, yo lo dije hace un momento, el tema de la inseguridad es un problema estructural y dimensional, que no solamente requiere el esfuerzo del Ejecutivo, sino del Estado en su estructura como tal. Y cuando digo Estado, sistema de justicia, legislatura, fiscalía, ejecutivo, toda la estructura del Estado luchando en contra de la delincuencia. No solo es un tema del Ejecutivo. Sí, pero el Ejecutivo también tiene evidentemente una parte importante ahí. Por ejemplo, lo que se cuestiona, y lo decía, lo refería de alguna manera Fabricio al inicio del programa, aspectos como ejecución presupuestaria. ¿Cómo se puede entender que con esta ola de violencia que ha enfrentado nuestro país, no se ejecute de manera efectiva los presupuestos para atender precisamente este tema? ¿Cómo se puede aceptar una declaración, por ejemplo, de la ministra que habla de ahorro de vidas porque han reducido las muertes violentas y ese tipo de cosas? Entonces también cabe ahí un cuestionamiento, ¿o no, asambleísta? Mire, por eso le digo, el tema de la inseguridad es estructural y dimensional, así tenemos que verlo, y no solamente demanda de acciones del Ejecutivo, sino del Estado en su estructura. Revisadas las cifras, insisto, Fabricio y Belkis y ciudadanos, revisadas las cifras en frío de lo que lleva el gobierno nacional actual, ¿se ha realizado algo? Sí. ¿Hemos visto acciones que se están realizando? Sí. ¿Falta mucho por hacer? Por supuesto que sí. ¿Vamos a ver resultados más positivos a corto o mediano plazo? No, porque es un tema que requiere de mucho esfuerzo constante y dinámico por parte del Estado y de las otras funciones y los otros poderes del Estado también. Cuando existe esta dinámica de discusión entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, evidentemente no garantiza esa lucha, porque insisto, no solamente es el Ejecutivo, es de la estructura del Estado. Yo de lo que he revisado, porque también un poco me llamó la curiosidad de las cifras en frío, y de las cifras me demuestran que hay ya acciones positivas que se están realizando, que se han realizado y se ha bajado significativamente. ¿Que falta mucho? Evidentemente que falta mucho todavía. Ha llamado de alguna manera la atención, asambleísta, esta posición suya en nuestra audiencia, y lo digo porque estamos revisando y monitoreando la interacción y un poco valiéndome de algunos comentarios. Sí quisiera preguntarle frontalmente, ¿de alguna forma usted le coquetea a ADN? No, mire, los coqueteos no son con los partidos políticos, deben de ser acciones que beneficien al pueblo ecuatoriano. Insisto, si vamos a pedir que la política tenga un nivel de decencia, de honestidad y transparencia, empecemos con los políticos nosotros. Fácil es destruir, difícil es construir y aportar también a la construcción.
Yo lo que le estoy diciendo son cifras que están en las instituciones del Estado. Si esas cifras dijeran lo contrario, bueno, yo le dijera también esas cifras tal cual como están. Pero las cifras nos demuestran totalmente lo contrario. Entonces, ¿existe una causal? Le digo, vamos a ver la rendición de cuentas de la ministra y qué dice esa solicitud de enjuiciamiento político que tiene que estar sustentada en estadísticas y cifras reales que nos conlleven a un criterio más aterrizado. Uno podría pensar, escuchándole, Ferdinand, con todo respeto, que usted está más cerca del gobierno que una línea de, digamos, una línea de equilibrio, más cerca del gobierno. No, mire, le digo, lo que le estoy mostrando son cifras, son datos. Si las cifras y datos dicen que yo estoy cerca del gobierno, bueno, entonces reclamémosles a las cifras y a los datos que están públicamente expuestos. Yo estoy reflejando lo que existe, lo que nos dan los indicadores. Y bajo esa premisa, si eso dice que defiendo el gobierno, bueno, que lo que dicen son las cifras. Mi posición, una vez más, es apoyar y aportar significativamente, propositivamente en lo que beneficie a los ecuatorianos. Y aquí una cosa, cuando la clase política se pone a discutir de forma propositiva cuestiones que están pasando en el país, vamos a tener resultados positivos, pero cuando hacemos una agenda solamente para destruir y no construir, el beneficiado, el perjudicado no va a ser el gobierno nacional. Yo lo dije cuando estaba el anterior gobierno, es momento de una unión. Se hizo un llamado al anterior presidente Lasso también para construir una agenda de país. Nunca hubo esa intención y claro, las cifras como dejó el país fueron bastante devastadoras. De lo que veo ahora, tenemos un camino al menos trazado positivo. Y con esto termino. Si usted hubiese estado en Revolución Ciudadana, ¿pensaría lo mismo, Ferdinand? ¿Tendría la misma postura? Si yo hubiera estado en Revolución Ciudadana, yo siempre fui crítico, Fabricio. Crítico a la interna. Pero públicamente nunca le escuché. Claro, hacia afuera, quizá no. No lo hubiera dicho con las cifras, evidentemente. Mi posición siempre ha sido discutir con datos, discutir con cifras. Como buen abogado, a las pruebas me remito. Correcto. Ferdinand, gracias por el tiempo. A ustedes. Ferdinand Álvarez, asambleísta por Guayas, independiente, con su visión sobre la coyuntura legislativa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.